Igual quería agradecer a Fran, a la gente de la sala de invitado por en este encuentro. He de reconocer que hay una pequeña errata, que no quería poner HV sino desear, pero bueno, estas son las cosas del directo. Entonces, bueno, les voy a comentar un poco lo que vengo yo a hablar. Vamos a empezar a hablar un poco de las funciones cognitivas en el daño cerebral adquirido, para luego pasar a las funciones comportamentales y hablar un poco de lo que es el síndrome del cuidador y hablaremos mucho sobre duelo también, que es muy importante. Bueno, en primer lugar, en el daño cerebral adquirido suele haber alteración de la orientación, como vemos ahí, que hay en tres esferas: en la esfera personal, en la esfera temporal y en la esfera espacial. No me voy a detener mucho en esto porque, bueno, ya me han motivado más que el año pasado. Ha habido gente que ha hablado sobre esto. Vamos a meternos hoy con otra cosa. También hay alteración de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es un poco como en los ordenadores, ¿no? Cuando vemos que un ordenador va mal o va muy lento, es verdad que luego hay otras funciones del ordenador que también van a ir lentas, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las funciones cognitivas con la memoria o las capacidades atencionales, si la persona va muy lento a la hora de recibir la información y de dar la información, pues eso va a influir mucho en el rendimiento del resto de funciones cognitivas. Las funciones atencionales, sobre todo las que están ahí, ¿no? Focalización, mantenimiento atencional, atención dividida. En el daño cerebral adquirido suelen verse alteradas muchas de estas funciones, sobre todo quizás en el mantenimiento, derivado de, bueno, diferentes tipos de daño, ¿no? Podemos estar hablando de secuelas de ictus, o de accidentes cerebrovasculares, o también de tumoraciones, o de traumatismos craneoencefálicos, ¿no? Las funciones gnésicas, que es la memoria, ¿no? Tenemos dos tipos de perfiles: tenemos el perfil amnésico y el perfil no amnésico. ¿En qué se diferencia el amnésico del no amnésico? El amnésico es que tiene básicamente alteración en el componente de consolidación de la memoria, ¿no? La consolidación es grabar todo lo que sabemos, como grabar la información, ¿no? Y en el no amnésico, el componente de grabar no se suele ver tan afectado, se suele ver más afectado el de adquisición de la información y el de la recuperación de la información, ¿no? También las funciones ejecutivas se pueden ver afectadas en un daño cerebral adquirido. ¿Qué es esto de funciones ejecutivas? Las funciones ejecutivas son una serie de habilidades cognitivas que nos permiten, digamos, funcionar y autorregular mi propia conducta en el día a día. Es decir, yo me establezco, por ejemplo, un objetivo y las funciones ejecutivas me van a permitir autorregular mis objetivos, mis acciones, controlar mi propia conducta. Por ejemplo, si yo tengo un viaje a Madrid el fin de semana, pues eso es un objetivo. El poder secuenciar todos los pasos que yo tengo que dar de cara a realizar el viaje depende mucho de las funciones ejecutivas. También está el razonamiento, está la flexibilidad, la organización y planificación, etc. Como vemos ahí, también se pueden ver alteradas funciones visoperceptivas, visoespaciales y visoconstructivas. Un poco para no liarles todo lo que tiene que ver con el espacio, ¿no? Es verdad que hay diferenciaciones con la percepción y con el espacio. Hay diferenciaciones, pero bueno, para no meterme en cuestiones muy técnicas. También las funciones lingüísticas, ¿no? La alteración de las funciones del lenguaje es lo que se conoce como las afasias, ¿no? Hay diferentes tipos de afasias. En el daño cerebral adquirido, sobre todo en función de la localización de las áreas que se van a ver afectadas, pues habrá un tipo de afasia u otro, ¿no? Hay afasias más de tipo no fluido, como por ejemplo la afasia de Broca, no sé si lo habrán escuchado, o fluido, como la afasia de Wernicke, donde lo que se suele ver alterado es el componente de comprensión, ¿no? Todo esto va a influir, o sea, lo estoy adelantando porque todo esto va a influir muchísimo después a la hora de poder tratar los temas con las alteraciones comportamentales y emocionales, tanto de la persona que tiene el daño cerebral como de la persona cuidadora. Por eso he querido hacer una pequeña introducción de las alteraciones a nivel cognitivo, para luego intentar relacionarlo, ¿vale? Y por último, una cosa que se llama praxias y gnosis, ¿no? Las praxias, ¿qué son? Tiene que ver con el movimiento, ¿no? Si le ponemos una adelante, apraxia, hay varios tipos, estaríamos hablando de alteraciones en el movimiento. Por ejemplo, abrir una botella es un tipo de praxia, ¿no? Si yo no puedo abrir bien la botella, porque tengo un daño cerebral,
pues estaríamos hablando de apraxia, ¿no? O de agnosia, que de lo que viene a hablar un poco de trastornos del reconocimiento. Por ejemplo, uno muy prototípico, que además en los familiares suele ser, les suele costar bastante a la hora de asumirlo emocionalmente, es la prosopagnosia, ¿no? Que es la dificultad para el reconocimiento de las caras, ¿no? Si tienen a lo mejor familiares con demencias o demencias también ya que están avanzadas, la prosopagnosia suele ser bastante prototípico. Y eso obviamente a nivel emocional al cuidador le va a afectar mucho, sobre todo si es familiar. Vale, vamos a meternos un poco con la parte ya emocional. Aquí dice, síntomas emocionales, ya nada es como antes. Y también nos estamos adelantando un poco a toda la parte del duelo. Cuando hablamos de ya nada es como antes, ya estamos iniciando un duelo. ¿Vale? En este caso sería un duelo por enfermedad. Hay muchos tipos de duelo que luego los puntualizaremos, hablaremos de ellos. Y vamos a ver un poco qué síntomas a nivel emocional suelen dar, o comportamental también suelen darse, en un contexto de daño cerebral adquirido. Vamos a hablar de la nosognosia. ¿Se acuerdan que acabamos de hablar de las nocias? ¿No? La nosognosia es otro tipo de las nocias que consiste en no ser consciente de los déficits que yo tengo. Por ejemplo, hay pacientes que tienen secuelas de ictus, que tienen una hemiplegia. Una hemiplegia es una parálisis de un lado del cuerpo. Y cuando les preguntas cómo están llevando esa parálisis en su día a día, a lo largo de su vida, te dicen que muy bien porque ellos no reconocen que tienen ningún tipo de enfermedad. Eso sería una nosognosia, ¿no? Bueno. Entonces, aquí va a ser muy importante determinar el grado de anosognosia, tanto para el paciente como para los familiares. Yo me voy a centrar mucho en la parte de familiares, porque a la hora de tratar al enfermo con anosognosia es un poco complicado, sobre todo si el familiar le está costando mucho adaptarse a la situación e insiste bastante en tratar de hacerle convencer a su familiar o al paciente de que, bueno, que tiene una serie de fallos y que, bueno, pues habrá que corregirlos de alguna manera, ¿no? Pero ahí estaremos hablando de una situación donde la persona le está costando adaptarse. Entonces, tenemos que ayudarle emocionalmente y darle herramientas que le supongan una garantía de cara a afrontar la situación. Vale. Sintomatología psicótica también suele ser bastante frecuente. Yo vengo un poco más del ámbito de las demencias, la verdad, donde la ideación delirante es muy frecuente, junto con las alucinaciones, aunque las alucinaciones normalmente no tanto. Pero también para los familiares suelen ser difíciles de abordar, ¿no? Porque claro, si mi familiar me está diciendo que tengo que cerrar las puertas y ventanas porque va a entrar alguien a robar, o por las noches porque va a entrar alguien a robar, o que me tengo que ir a mi casa o a casa de mis padres a atenderlos cuando tengo 80 años y mis padres están fallecidos, pues manejar esa situación para los familiares nunca va a ser fácil, ni va a ser agradable, ¿no? ¿Qué son los delirios? Los delirios son creencias. Es decir, yo, por ejemplo, pues, puedo creer lo que acabo de decir, ¿no? Que me están vigilando, que me están persiguiendo, cuando realmente no tiene por qué ser necesariamente verdad. De hecho, si fuese verdad, no sería un delirio. ¿No? Vale, y las alucinaciones es una experiencia perceptiva, donde yo puedo estar viendo, por ejemplo, si yo les digo ahora qué bonito el gatito negro que está por encima de la mesa, estoy teniendo una alucinación de tipo visual. ¿Vale? También pueden ser auditivas o táctiles, hay muchos tipos. Vale, la ansiedad. La ansiedad es una palabra que se usa mucho hoy en día, tanto en el contexto del daño cerebral adquirido como en el contexto de la salud mental en general. De hecho, luego hablaremos de ella, ¿no? Porque es cierto que está muy de moda, pero, y está de moda incluso denominada como una emoción, y hay una película, bueno, hoy por hoy, donde se supone que sale esto de la ansiedad como emoción, pero la ansiedad no es una emoción. Tengo que tumbarle un poco el concepto de ansiedad. No me tienen que creer ni mucho menos, pero bueno, por lo menos yo me voy contento de aquí si por lo menos consigo una reflexión por parte de ustedes en relación a esto. Vale, ya luego les comentaré por qué. La depresión también es o la sintomatología depresiva, ¿no? No vamos a hablar tanto de depresión, sino de sintomatología depresiva. Y aquí cabría, por ejemplo, la tristeza, en usuarios, por ejemplo, que tengan daño cerebral adquirido, que sí sean conscientes de lo que les ha ocurrido. Esa persona también está iniciando un duelo por salud. Es decir, si yo soy consciente de que no puedo mover mi brazo o mi pierna izquierda o derecha, pues lógicamente va a tener una repercusión a nivel emocional, ¿no? Y con el tiempo voy a tener que adaptarme a nivel emocional, valga la redundancia, a todo esto.
La apatía, que también es un síntoma estrella. La apatía, bueno, hay autores que la vinculan mucho al aspecto cognitivo de la iniciativa, ¿no? El no tener iniciativa para realizar ciertas actividades como se tenía antes, pero también hay otros que lo relacionan mucho con lo que se llama la anedonia, que la anedonia es la disminución del disfrutar de las cosas, ¿no? O del ocio, de las actividades placenteras. La habilidad emocional también es muy frecuente que ocurra. ¿Qué es esto de la habilidad emocional? Son cambios a nivel emocional muy rápidos en un espacio relativamente corto de tiempo, ¿no? Hay personas que pueden estar llorando a lágrima viva y en un momento que se corte el llanto y estarte hablando de una cosa completamente diferente. Incluso, bueno, pues pasar del llanto al júbilo no suele ser tan frecuente, pero puede ocurrir, ¿no? La frustración. ¿Quién no ha sentido la frustración de todos los que estamos aquí hoy? Seguramente todos, ¿no? Lo que pasa es que en un contexto de daño cerebral muchas veces el manejo de esa frustración es mucho más complejo. Precisamente ¿por qué? Porque si hay afectación de las capacidades cognitivas, como lo estábamos hablando antes, eso también va a influir en cómo yo puedo adquirir herramientas para el manejo de esa frustración. El duelo, que ya lo he nombrado, la irritabilidad. Hay usuarios, usuarias o pacientes, llamen como quieran, donde la irritabilidad también es muy frecuente y además frecuentemente también está ligada a esa frustración de la que hablábamos antes, ¿no? Si yo quiero algo y no lo consigo, pues lo lógico es que me pueda cabrear, ¿no? Y eso es legítimo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, tenemos que aprender herramientas para cómo podemos manejar esto, ¿no? O la desinhibición. La desinhibición se puede presentar de dos formas. Se puede presentar de forma verbal, con comentarios inapropiados, insultos, tacos, o de forma sexual también, ¿no? Con comentarios soeces también. Y esto obviamente para los familiares también es bastante controvertido de manejar, porque imagínense en la calle una persona que está desinhibida a nivel sexual y que se pone a tocar a personas que no conoce. O sea, manejar esto obviamente nunca va a ser fácil, ¿no? Tendremos que enseñar a los cuidadores, y sobre todo los cuidadores y cuidadoras suelen ser familiares, obviamente, pero manejar esto en la calle, cuanto más lo podamos normalizar, mejor. Porque el familiar va a aprender que va a tener que convivir con esto. Porque esto, bueno, a no ser que chutemos a la persona con medicación, pero no es la idea, ¿no? Entonces, bueno, vamos a enseñar a los familiares a cómo manejar este tipo de conducta. He querido ponerles un poco aquí este esquema para que vean además cómo, si ven en la parte de arriba, cuando hablo de síntomas cognitivos, emocionales y físicos, esto es una tríada que va a influir de forma directa en lo que se refleja abajo, ¿no? Si yo tengo alteración a nivel cognitivo, por ejemplo, tengo alteración a nivel de funciones ejecutivas, de funciones atencionales y de memoria, y además tengo síntomas emocionales como irritabilidad o presencia de delirio y una hemiplegia, pues obviamente eso va a influir en lo que son lo que son las actividades básicas e instrumentales de la vida diaria. ¿Cuáles son las básicas? Pues un poco por encima, vestido, aseo, alimentación. Hay más, pero las más conocidas son estas, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que además voy a depender siempre de una tercera persona que me tenga que estar asistiendo. Lo mismo ocurre con las instrumentales. Las instrumentales ya son actividades un poquito más complejas, ¿no? Pues como por ejemplo llevar una organización de la casa, o hacer la comida, o llevar gestiones económicas, lo que sea. También me va a influir a la hora de comunicarme. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo no puedo mantener mi nivel atencional y cada vez que tengo una conversación con alguien a mitad me pierdo, pues lo lógico es que cada vez más me vaya retrayendo. Entonces llega un momento en el que ni siquiera me apetezca salir de casa porque estoy siendo consciente de que me pierdo y de que mis relaciones sociales no están siendo como yo quisiera. Esto a muchos cuidadores y cuidadoras también les puede ocurrir, ¿eh? Porque el estrés propio de las tareas de cuidados prolongadas en el tiempo y con el gasto de energía que supone, también es muy probable que tengan quejas a nivel cognitivo, ¿no? Y por supuesto a nivel de habilidades sociales, que es un poco lo que acabo de comentar y está muy ligado obviamente al aspecto de la comunicación.
Bueno, ¿cómo podemos manejar todos estos síntomas? Vamos a empezar por lo primero, ¿no? Si hay síntomas de tipo psicótico, si hay delirio, pues aquí será muy importante normalizar la situación y cambiar el foco atencional. Por ejemplo, imagínense que yo soy un cuidador y estoy al cuidado de una persona dependiente y me está diciendo que yo le estoy robando. Y me está acusando de que soy un ladrón y que se lo va a decir a sus familiares. ¿Cómo normalizamos esto? Bueno, pues lo primero tratando de convencer a la persona, ¿no? Mira, vamos a tratar de buscarlo, yo te voy a ayudar a encontrar el objeto que tú consideres que se ha perdido o que te he robado, pero yo no lo he robado, y luego lo hablamos también con tu familia y después le cambiamos el tema, ¿no? Si no lo encontramos, pues, porque esto puede ser así, no encontramos el objeto, pues le animamos a la persona a decir, mira, ya luego cuando venga tu familiar lo buscaremos juntos que yo te voy a ayudar. Y cambiamos el foco atencional, es decir, cambiamos la conversación a otro tema. ¿Por qué? Porque si seguimos reforzando continuamente la idea de la persona de que yo le he robado, pues al final va a seguir con mucha más rumia, ¿no? Mucha más matraquilla con respecto al tema, ¿no? Bueno, hablar pausadamente y con claridad. Yo les voy a decir algunos tips que se dice ahora, algunas recomendaciones que son muy sencillas, pero son tremendamente eficaces. Y si no lo han hecho, les invito a que lo pongan en práctica para que vean cómo funciona. Tratar de usar un tono de voz normal bajo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un tono de voz alto, puede ser que la persona lo esté interpretando como una agresión o que lo esté interpretando como que queremos sacar algo de ella que no quiere, ¿no? ¿Vale? Utilizar preguntas simples, sobre todo si la persona a lo mejor, como decimos, tiene alteradas diferentes funciones a nivel cognitivo. Por ejemplo, las alteraciones del lenguaje, ¿no? Si la persona tiene dificultades a la hora de comprender ciertos mensajes, pues acortarle el mensaje siempre es conveniente. Vamos a decir con 10 palabras lo que no podemos decir en 20, ¿no? Pues bueno, vamos a tratar de acortar mucho los mensajes. Incluso a veces hay palabras clave que nos pueden servir. No hace falta estarnos metiendo en una parrafada, ¿no? Vale. También es importante animar a la persona a comunicarse. Y esto tiene mucha relación con cómo ayudamos a la persona. ¿Por qué? Porque sí, todos tenemos buena voluntad para ayudar, pero no siempre las herramientas que tenemos son lo suficientemente eficaces, ¿no? O efectivas. Cuidar el tipo de ayudas que le otorgamos a la persona. ¿Por qué? Porque si una persona es capaz, pues, por poner un ejemplo, de hacer un plato de potaje, pues vamos a dejar que sea autónomo y que haga todos los pasos necesarios para hacer el plato de potaje. Muchas veces tenemos la tendencia como a meternos en medio y venga, yo te hago esto, yo te hago lo otro y vete tú. Pero si la persona lo puede hacer de forma autónoma, ¿por qué no la dejamos? Y esto ya tiene mucho que ver con las variables del cuidador o de la cuidadora, ¿no? De ir rápido al corre-corre en el día y dejar las cosas hechas en un periodo corto de tiempo porque luego tengo que hacer esto, lo otro. Es cierto que es complicado. Si yo tengo el día justo, pues a veces voy a tener que pasar un poco por el aro y, bueno, pues hacerle las cosas a mi familiar. Pero nunca debemos de perder de vista el hecho de que el fomento de la autonomía es importante. Y aquí está, ¿no? Fomento de autonomía personal y mejora de las situaciones de dependencia. Bueno, un trato digno y como adulto. Yo me he encontrado mucho como profesional, familiares que tratan a sus familiares enfermos como si fuesen niños, ¿no? O sea, aquí nos metemos un poco en terreno pantanoso con esto del trato con dignidad, ¿no? Y la moral y la ética, pero es que es cierto. O sea, las personas adultas son adultos, no son niños, por mucha merma que tengan en sus capacidades cognitivas. Les cuento una anécdota. Yo recuerdo una señora que traía a su marido donde yo trabajaba antes y me decía, bueno, ¿cómo se porta el niño? Yo, pues como un adulto. Entonces, claro, hay una delgada línea ahí que a mí personalmente no me gusta. Para mí, por lo menos, el tema de la dignidad es muy importante. Porque si uno lo lleva por bandera, se lo va a transmitir tanto a la persona enferma como a los familiares, ¿no? Y yo creo que eso es una cuestión vital en el trato con las personas en general, ¿no? En este tipo de profesiones, pero igual que sea psicología, cualquiera, ¿eh?
Y también es importante la comunicación no verbal. Es decir, acompañar el mensaje que yo le quiero dar a mi familiar con la gesticulación, ¿no? Pero si yo estoy enfadado y quiero tratar de dar un mensaje a mi familiar pausadamente, pues va a estar complicado. Igual es mejor posponerlo para después, ¿no? Porque si le voy a decir, mira, esto no me lo hagas más, cuidado, ¿vale? Entonces, medir los tiempos como cuidador también es importante. Hay cosas que podemos posponer para después, no tenemos que hacerlo todo ya. Y esto tiene mucho que ver con aspectos del síndrome del cuidador que están muy ligados al estrés y a la falta de planificación y de organización que suele ocurrir en la persona que cuida. Por la propia dinámica que se genera en el día a día, no porque tengan problemas a nivel cognitivo, sino porque, bueno, nos metemos en una rueda en la que luego es complicado salir. Y cuando alguien nos sugiere que salgamos de esa rueda, nos negamos. Esto lo he visto mucho, ¿no? Vamos a ver un poco cuál es la definición de cuidador o cuidadora. Como dice ahí, una de tantas, que hay muchísimas, aquella persona que de forma cotidiana se hace cargo de las necesidades básicas y o psicosociales del enfermo y lo supervisa en su domicilio durante su vida diaria. O aquella persona que asiste o cuida a otra que presenta una discapacidad o incapacidad para la realización de tareas cotidianas básicas o de sus relaciones sociales. Esto me lo voy a saltar un poco. Quiero hablar del duelo y ya voy mal de tiempo. Vale. Ahora que ya hemos definido un poco cuál es la definición del concepto del cuidador, ¿no? Cualquier cuidador se va a enfrentar a una tarea de duelo. Hombre, los que son profesionales y a lo mejor desde el principio no tienen un lazo afectivo con la persona enferma, no tanto, obviamente. Pero a medida que va a ir pasando el tiempo y vamos a ir cuidando, sí. Porque, oye, también somos humanos, ¿no? Y no podemos tampoco negar nuestras emociones. Yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología escuchaba mucho, ¿no? Se me decía que como terapeuta uno tiene que permanecer impasible detrás de la silla. Yo hoy por hoy no comparto esa idea. Es más, yo también soy humano, también tengo emociones y situaciones de consulta a mí también me generan emociones, porque otra cosa es que la emoción me desborde o no me desborde, eso es diferente. ¿No? O sea, yo y reconozco aquí hoy que hay con cuidadores, a mí se me ha escapado una lágrima alguna vez, y la persona se sorprende, ¿no? Pero bueno, yo le digo, mira, no te preocupes que yo aunque se me escape una lágrima puedo seguir trabajando, porque la emoción no me desborda. O sea, es verdad que hay situaciones muy especialmente intensas emocionalmente y es normal que somos humanos y que, oye, empatizar un poco yo creo que es conveniente, ¿no? Otra cosa es que me eche a llorar y no pueda continuar, eso es diferente. Pero bueno, si puedo sostener la emoción, ¿por qué no? Habrá gente que me diga que no, pero bueno, aquí de esto se trata, ¿no? Entonces, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso psicológico, como bien dice ahí, mediante el cual afrontamos una pérdida de cualquier tipo. No tiene que ser una pérdida por fallecimiento. Un duelo puede ser perder un empleo, puede ser perder un miembro, por ejemplo, en un accidente, puede ser perder un objeto valioso. Por ejemplo, mi madre se ha fallecido y me dejó un objeto valioso que para mí es significativo y es simbólico, perder ese objeto me va a doler. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿cuáles son un poco así a grosso modo las tareas del duelo? Bueno, me gusta hablar mucho de tareas en el duelo, se habla mucho por ahí de que, y bueno, en cierto modo es cierto, ¿no? Hay fases en el duelo. Seguramente todos habrán escuchado hablar de la negación, habrán escuchado hablar de la tristeza, que después viene la ira. Vale, pero esto no necesariamente tiene por qué ser así tampoco, porque las emociones pueden ser ambivalentes. ¿Qué significa esto de la ambivalencia? Significa que pueden coexistir. Yo puedo sentir tristeza, dolor y rabia a la vez, y frustración. Seguramente muchos de los que hay aquí, o la gran mayoría, lo han sentido también alguna vez, ¿no? Entonces, ¿cuál es la primera tarea del duelo? Obviamente aceptar la realidad. Pero es que aceptar la realidad no es fácil, ¿no? O sea, a muchos de ustedes les habrán dicho, bueno, ya es hora de que esto lo pase, ya es hora de que date cuenta de lo que te están haciendo, ¿no? Sí, pero es que hay que ponerse los zapatos de la persona para ver qué herramientas está poniendo en práctica precisamente para aceptar esa realidad de la pérdida. ¿Mm? Trabajar las emociones.
Esto es súper importante. ¿Por qué? Porque hay que transitar, hay que digerir, hay que masticar las emociones en el contexto del duelo. Y habitualmente no lo hacemos. Estamos muy acostumbrados a evitar las emociones desagradables para poder seguir con la vida. Y eso tiene sentido, porque además en la cultura y en nuestro aprendizaje nos han enseñado mucho a esto. Nos han dicho, si tú te sientes mal, bueno, pues echa un poco la vista a un lado y trata de seguir con tu vida. Vale. Pero yo uso una metáfora con esto que a mí me gusta mucho, que es un poco la metáfora de cuando limpiamos la casa. Yo cuando limpio la casa tengo dos opciones de qué hacer con la basura. Puedo barrer y echar la basura a la calle, o puedo barrer y echar la basura debajo de la alfombra. De manera que, bueno, de las dos formas yo la basura no la veo. Pero con el tiempo lo que va a pasar si yo la meto debajo de la alfombra es que va a llegar un momento en que la veo y me tenga que enfrentar a ella. Entonces, bueno, yo creo que la primera opción va a ser más plausible, ¿no? Y más sana. Y por último, adaptarse a la ausencia, que esto ya viene después, ¿no? Cuando uno integra emocionalmente y ha digerido previamente el trabajo con las emociones. Bueno. Y vamos a hablar de emociones, porque aquí hablamos mucho de salud mental, hablamos mucho de ansiedad, hablamos mucho de depresión, hablamos mucho de prevención del suicidio, pero es que no hablamos de emociones. Y muchos de los trastornos que hoy en día están instaurados y de los que hablamos vienen por una mala gestión emocional. De hecho, yo me aventuraría a decir que el 99,9% de las personas que acuden a consulta acuden con problemas de duelo mal resueltos y mal digeridos y mal gestionados, por una cuestión de que nadie nos ha enseñado a cómo hacerlo. Y esto no se hace viendo una película, se hace desde el autoconocimiento y desde el trabajo personal. ¿Ah? Voy a pasar un poco más, porque si no... Bueno, esta sí es interesante. ¿Vale? En el duelo, las emociones que aparecen en esta diapositiva hay que trabajarlas y hay que legitimarlas y hay que validarlas, ¿no? Por ejemplo, nosotros salimos de aquí ahora y vemos una persona llorando ahí fuera y va a ser súper común que alguien la atienda y le invite a que deje de llorar, por ejemplo. Pero es que cortocircuitar la emoción en este contexto no es nada recomendable. Entonces, tenemos que permitir, tenemos que acompañar. Seguro que la gran mayoría de ustedes no sabe qué hacer cuando va a un velatorio. Y esto no es una crítica, esto es algo objetivo, ¿no? Que normalmente nos solemos perder mucho cuando vamos a un tanatorio a dar el pésame y no sabemos qué hacer. Pero es que a lo mejor no hay que hacer nada, simplemente hay que acompañar. Hay que acompañar y hay que decirle, invitar a la persona o preguntarle qué es lo que quiere hacer o qué es lo que necesita. Porque al final cuando hablamos de emociones hablamos de las necesidades y los deseos de cada uno de nosotros. Hablamos de lo que necesitamos. Para eso sirven las emociones, ¿no? Veo caras de todo tipo. Vale, entonces, para ir finalizando, para no extenderme mucho. La tristeza, en cualquier contexto de duelo, y en este caso asociado a un daño cerebral adquirido y a un contexto del cuidador, tiene que aparecer y tenemos que trabajarla, tenemos que transitarla. Lo mismo que el dolor, que la culpa, el sentimiento de culpa, la culpa es una emoción súper pesada. ¿Por qué es súper pesada? Porque está llena de crítica y de juicio y de que a lo mejor no estoy haciendo lo que se supone que debería estar haciendo. Pero eso hay que trabajarlo. La culpa además tiene un doble vector, tiene un vector racional y un vector irracional. Habitualmente en el síndrome del cuidador el vector que aparece es el irracional. Si dejo a mi familiar con otra persona no lo va a cuidar igual que yo, si no me puedo ir de viaje porque mira cómo tengo la vida estructurada, y eso va a hacer que me sienta excesivamente responsable porque al final es una rueda, ¿no? También es verdad que el perfil del cuidador suele ser un perfil muy predispuesto a esto, ¿no? A no manejar bien la culpa, a no manejar bien la tristeza y al final dejan de poner muchos límites. Yo he visto incluso en familias de 8 miembros como solamente una sola persona se encarga del cuidado del familiar y el resto, ¿no? Lo mismo que la ira. La ira es una emoción súper deslegitimizada. Cuando nos enfadamos, la gente cómo suele reaccionar. Pues bueno, cálmate primero y después hablamos, ¿no? Sí, pero es que el enfado es legítimo, hay que soltarlo. ¿No? Por ejemplo, ante un ictus, secuelas de un ictus, que yo me enfade por lo que me ha pasado y no me tengo que enfadar con una persona, me puedo enfadar con cómo ha sido la situación,
con lo mal que me ha tratado la vida por haber tenido esto, o en las personas religiosas con el Dios que ustedes quieran. Eso tiene que ocurrir. Y tenemos que soltarlo, ¿no? Yo tengo un colega muy experto en duelo, al cual le tengo mucha estima, que utiliza la metáfora, aunque sea un poco cochina, pero utiliza la metáfora del vómito, ¿no? Es decir, cuando todos hemos salido de fiesta y nos hemos cogido una borrachera y terminamos vomitando, nuestros amigos y amigas, ¿qué suelen hacer? Te acompañan y se ponen al lado tuyo y te dicen, oye, tú tranquilo, suéltalo todo, que vas a ver cómo te vas a quedar a gusto. Con las emociones pasa lo mismo, pero no lo legitimizamos, pues las emociones es, bueno, intenta seguir con tu vida, intenta distraerte, intenta... Pero es que con la ira en este caso hay que hacer lo mismo. O sea, lo suyo es acompañar, es preguntar qué necesitas, si necesitas desahogarte, desahógate, pero habitualmente esto no nos han enseñado cómo hay que hacer. Entonces yo les pregunto, después de lo que les he dicho, ¿no? ¿Son necesarias todas estas emociones en un contexto de duelo? Por supuesto, son súper necesarias y son desagradables, pero si no las transitamos, al final aquello es un poco efecto bola de nieve. Con el tiempo, por algún lado va a salir. Y yo creo que hasta aquí, porque si no... Bueno, no, esto. El tiempo todo lo cura, ¿no? ¿Sí o no? No, no. El tiempo es necesario, es indispensable, pero ¿qué hago con ese tiempo? Lo importante no es que pase el tiempo, ¿qué hago con ese tiempo? ¿Cómo yo me trabajo en ese tiempo? ¿No? ¿Cómo maduro? Y bueno, un duelo también es una invitación a madurar y a crecer desde la emoción y emocionalmente. ¿No? Y algunas frases ya para terminar, que por lo general no suelen tampoco servir demasiado, ¿no? Esto de sé cómo te sientes. Puedo hacer una suposición de cómo te sientes, pero no puedo estar dentro de la persona para saber lo que está sintiendo. O mientras hay vida y esperanza, sí, claro. Pero es que la persona no necesita escuchar eso en esos momentos, ¿no? O bueno, menos mal que ya se fue. Ahora ya puedes descansar. Bueno, ¿y quiénes somos nosotros para decirle a la persona que ya puede descansar? A lo mejor no quería. ¿No? O tú lo llevarás bien, eres fuerte. Esto es súper típico, eres fuerte. Y esto es algo que en consulta hay que trabajar siempre. Porque si yo me siento triste, lo voy a asociar a una situación de vulnerabilidad que no me gusta y la voy a evitar. Y eso no es nada conveniente. La tristeza no es sinónimo de debilidad, de todo lo contrario, es sinónimo de valentía. ¿No? Porque la tristeza viene para decirme algo, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi situación? ¿Vale? O cualquiera de las emociones que hemos hablado. ¿Vale? Suerte que tienes hijos y te ayudarán. Bueno, quién sabe. De puertas para adentro no sabemos lo que va a pasar. O así es la vida, hoy estamos aquí, mañana quién sabe, sí, claro. También. O podría haber sido peor. ¿No? Todo esto que son formas de racionalizar la emoción. Y racionalizar la emoción nunca sirve, porque la emoción no hay que abordarla desde la lógica, hay que abordarla desde la emoción. Y entonces ahí nos perdemos. ¿No? Pues no mucho más, porque si no ya se nos va el tiempo. Y bueno, pues hasta aquí, gracias por escucharme, espero que les haya servido de algo. Bueno, hay una frase que parece ser que es una frase hecha o no, yo no lo sé. A mí me lo han dicho varias personas, amistades, en conversaciones, me han dicho, todo sucede por algo. ¿Es una frase hecha o es verdad eso? hombre, eso buena apreciación, buena apreciación. Hombre, es verdad que hay relaciones de causalidad, ¿no? Hay relaciones causales, pero yo creo que quizás aquí el problema en lo que usted plantea, ¿cómo se llama usted? Tomás. Tomás, lo que Tomás nos plantea, lo interesante de esto quizás está en el aspecto mágico de la afirmación, ¿no? En el todo sucede por algo, sí, es verdad, la causalidad existe, las consecuencias de nuestros actos existen, pero cuando lo vinculamos a aspectos mágicos o esotéricos, ahí hay que tener cuidado y sobre todo cómo manejamos emocionalmente esto, ¿no?
Porque sí, todo sucede por algo, pero yo con esa frase, ¿qué hago? ¿Tomo las riendas de mi vida o cojo y dejo que todo me suceda por algo? Entonces depende mucho de muchas variables. Depende de muchas variables. Pero bueno, yo a su contesta, a Tomás, le diría que depende. Por aquí, ¿quería hacer una pregunta? Mira, aquí. A ver, Hola, buenas. muy bueno. La verdad es que tengo una pregunta relacionada con el deseo que ¿cómo hacer explicar a tu familiar, a tu persona más cercana, esa, ¿cómo decir? Esa sin palabras, esa sin razón que tienes por dentro y que no sabes tú mismo apreciar. Yo he trabajado mucho con Fran y con mi familiar, que la verdad es que cómo abordar ese desconocimiento, ese vacío. Vale, ¿cómo te llamas? Gustavo, Gustavo, perdón, encantado. igual. Y gracias por la pregunta porque me parece una pregunta muy interesante. Entiendo que un poco de lo que me estás tratando de hablar es de las sensaciones que uno tiene cuando está sintiendo una determinada cosa, ¿no? Tú acabas de hacer apelación al vacío. ¿El vacío qué es? Es tristeza. Entonces, ¿cómo, ¿cómo sé que me estoy sintiendo triste? Porque tengo una serie de sensaciones corporales y también de condiciones y de emociones o sentimientos que me están indicando que yo me siento triste, ¿no? Probablemente, bueno, pues la falta de energía, la apatía, el tener pensamientos catastróficos o pensamientos tristes, todo eso son guías que a uno le indican que está triste. Ok, y cuando sabes que no sabes que es tristeza, pero tu familia ya ve que es tristeza y ve que en ti que uno no siente es un rollo porque es como la pesca llega y se muerde la cola, ¿no? Porque tu familia quiere lo mejor para ti y ve en ti a lo mejor algo que no estás sintiendo. Y yo, por ejemplo, me siento identificado porque mis padres, tras mi traumatismo craneoencefálico, me preguntan cómo estoy continuamente para ver cómo estoy anímicamente. Y la verdad es que eso es el procedimiento, ¿no? Como el aprendizaje de conocerse. Hombre, claro, yo me imagino que esta situación, tanto para ti, Gustavo, como para tus padres, es difícil de abordar, emocionalmente hablando. Habría que preguntarle a tus padres algunas cosas que no, obviamente no puedo decir aquí, pero habría que ver cómo ellos están afrontando también esto, ¿no? Porque a lo mejor el hecho de que te pregunten continuamente cómo estás, cómo te sientes, responde un poco al grado de preocupación que ellos tienen sobre la situación. Eso habría un poco que analizarlo, ¿no? O sea, responder de forma específica a esto ahora es difícil, pero desde la generalidad un poco esto es lo que te podría decir, ¿no? A ti. Hola, buenos días. Tengo una pregunta para ti. Bueno, primero de todo, me ha parecido súper interesante la Gracias. charla. Al principio pusiste 5 emociones, que son las principales. Me llamó mucha atención la de aversión y quería saber un poco... La versión o asco. El asco, ¿no? El asco es Sería... una... vale. Es que claro, que las típicas Ya. no claro, relacionadas con la película del revés, ¿no? Y dices, joder, aversión, ¿qué sería? Claro, Pero mira, claro, en la película, por ejemplo, aparece la ansiedad como emoción. La ansiedad no es una emoción en sí, es una respuesta. De hecho, normalmente, y yo en la gran mayoría de las situaciones de consulta que trato la ansiedad en las personas, siempre aparece el miedo, aparece la culpa o aparece la ira. Siempre. Pero son esas emociones las que lo están generando. Entonces, claro, cuando hablamos de trastornos de ansiedad, hablamos de trastornos depresivos, hablamos de la patología y de la salud mental, pero es que no hablamos de las emociones. Y a mí me parece un tema fundamental. De hecho, bueno, yo en consulta, gracias, lo veo mucho y veo cómo las personas cuando hablamos de emociones normalizamos, naturalizamos, las trabajamos, las validamos, que hay mucha invalidación, la gente mejora mucho. ¿Vale? muchísimas gracias. A ti. Bueno, ya me están comentando que ahora me hago preguntas después. Gracias a todos.